La verdad es que no sé dónde empezar, pero me pondré con 19 años más o menos. De aquí tenéis bastantes esa edad, ¿no? 19, 20, algo así. Pues yo soy de Santiago de Compostela, aunque mi padre es italiano, y estudié hasta los 18 ahí en un colegio de La Salle, que bueno, supuestamente era un colegio religioso, pero la verdad es que la mayoría de mis amigos a día de hoy son agnósticos. Creo que pisamos la iglesia de vez en cuando uno o dos, o sea que en vez de ser como algo que acercase a la gente a Dios, salimos un poco espantados, ¿no? Nos dedicamos, bueno, me imagino que con muchísimos de los que estáis aquí, o como la mayoría de los jóvenes, salíamos un montón de fiesta, hacíamos botellón viernes tras viernes. En Galicia es un poco deporte nacional emborracharse, y entonces eran como especie de competiciones, nos pedíamos una pizza familiar cada uno, nos encerrábamos en una casa y bebíamos todo lo que podíamos y como... Mejor, más alto, vale, gracias. Gracias, Juan. Y como que el que más copas aguantase, pues era el que ganaba, ¿no? Y normalmente era la forma que teníamos de divertirnos, y en cierto modo, cuando estaba viviendo eso, pues a mí era algo que me parecía pues divertido, ¿no? O sea, no conocía muchas otras cosas, y aunque a veces luego me sentía mal al día siguiente o me rayaba un poco, en principio me gustaba. Un poco el viaje empieza que cuando vine a Madrid con 19 años, porque no me había llegado la nota para estudiar comunicación audiovisual, que es la carrera que he terminado ya, gracias a Dios, después de haberla plantado, después de 7 años, me ha costado lo suyo, pero tal. No porque sea tonto, creo que tengo inteligencia, pero lo que ocurre es que entre medias, cuando estaba en segundo de carrera, como lo de la moda me empezó a ir bastante bien, decidí que quería centrarme un poco en el trabajo, dejar la carrera un tiempo fuera, no, o sea, quería dejar los estudios totalmente, confiaba en que iba a ser top model y que no necesitaría volver a tocar un libro en mi vida, odiaba estudiar, y para mí fue una gran celebración cuando pude dejar mis estudios tirados, y mientras mis compañeros estaban estudiando cosas aburridas en Madrid mientras hacía mucho frío, pues yo estaba en la playa en Atenas en el mes de noviembre, y la verdad es que era una sensación cojonuda. ¿Qué ocurrió? Que, bueno, la filosofía que seguí en ese momento yo he buscado bastante, ¿no? O sea, aunque en mi familia, digamos, éramos de misa todos los domingos y cuando estaba ahí lo mantuve, digamos que, o sea, nunca me he dado por satisfecho y siempre me ha gustado como buscar, ¿no? O sea, no aceptar las cosas que me dicen porque sí, sino tratar de averiguar el sentido o el porqué o la razón, o encontrarle para mí mismo lo que significaba aquello. En medio de todo esto me había regalado mi madre un libro que se llama El secreto, que no sé si os suena alguno, que habla como del poder del pensamiento, ¿no? De que cuando tú quieres conseguir una cosa, lo visualizas, y si mentalmente te crees que lo puedes conseguir, al final acaba materializándose. Aunque eran unas ideas un poco raras, me pillaron en un momento que estaba de bajón, porque, bueno, una chica que me gustaba me había dado calabazas, encima tenía novio, había hecho un ridículo bastante histórico un fin de año de 2007 o algo así, además era súper guapo, llevaba un traje de Armani que me había comprado para una boda, unos zapatos espectaculares de Emporio Armani también, una camisa, y desde verano llegaba ligándomela y tal, pensé que en fin de año iba a ser el día ya que por fin terminase, pero no. Su amiga me riñó, me gritó, me insultó, me llamó de todo, la verdad es que había habido de más, dejé a mis amigos tirados para ir a ligármela y al final pues fracasé. Creo que le gustaba, aún a día de hoy tengo que reconocer que yo le gustaba, pero al tener novio fue una putada tremenda. Y nada, me fui para Madrid fatal, sin dormir, con una hora, vomitando en el coche de mi tía, Pietro, ¿estás mareado? Y yo, sí, estoy mareado, tal. Y entonces el libro del secreto, en ese momento estaba trabajando para Nike, haciendo un showroom, me ayudó un montón como a recuperar la fe, y en cierto modo entendía que la oración era algo así, ¿no? Que cuando tú le mandas al universo como una señal clara, que es lo que se hace cuando se reza, se pide, que el universo te lo devuelve en cierto modo, haciendo que tus deseos se cumplan. Es un poco también como el libro del alquimista, lo de que cuando tú deseas con todo tu corazón algo, como que todo el universo conspira para que tus sueños se cumplan, ¿no? Entonces yo estaba un poco con esa filosofía, confiaba en ello y visualizaba que iba a ser top model. Lo primero que visualicé fue que iba a tener una tableta de abdominales espectacular. Tampoco pensaba que me iba a bajar del cielo, me puse a trabajar mucho, empecé al gimnasio, empecé con batidos, empecé a hacer abdominales a lo bestia, a investigar sobre dietas, y poquito a poco la tableta de abdominales fue saliendo. Entonces, en cierto modo, entendía que aquello, aunque si tú ponías de tu parte, el sueño iba creciendo y tomando forma, ¿no? Y lo que era como mi mayor sueño en aquel momento, porque también era muy vago, que sigo siendo si me descuido, era hacerme top model para poder dejar los estudios y centrarme en la moda.
Entonces fue tan radical mi fe en aquel momento en estas cosas que decidí plantar la carrera, me compré una maleta transoceánica y empecé como a viajar por todo el mundo y me dedicaba solo a, bueno, a hacer castings, conocer chicas y salir de fiesta, ese era un poco el plan. Entonces en ese tiempo estuve primero en Londres en verano, después me fui a Atenas en ese mismo año, en noviembre, después hice en Barcelona, Berlín, Hamburgo y luego Milán, que era como el lugar en el que pensaba que iba a triunfar, ¿no? Entonces, bueno, la época más bestia probablemente fue la de Atenas, porque allí a los modelos nos daban todo absolutamente gratis, ¿no? O sea, no es como a lo mejor en Madrid o en Italia que las chicas les daban todo, sino que a los chicos, sí lo he contado muchas veces, pero creo que es interesante, estamos en un hotel, 40 personas, todos modelos, chicos y chicas, sin ningún tipo de control, las mujeres iban desde 15 años hasta algunos hombres que tenían aproximadamente 40 y teníamos cenas gratis en restaurantes de lujo todos los días, nos recogían en Mercedes en la puerta del hotel, nos llevaban hasta el restaurante, nos recogían en otro Mercedes en el hotel, nos llevaban a zonas VIP de las mejores discotecas de toda Atenas, donde ponían la mejor música que he escuchado en mi vida y claro, estábamos en las zonas VIP con las chicas más guapas que os podéis imaginar y era aquello como... O sea, ahora lo veo como algo ficticio, ¿no? O sea, para mí fue tremendo cuando después de vivir aquel sueño en el que salía eso, 6 días de 7 a la semana. Tampoco es que me gustase mucho salir, pero si te ponen todo tan fácil, un ambiente tan chulo y encima nos lo pasábamos genial, como que empecé a vivir mucho esa vida, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que cuando vuelvo a Madrid me tengo que presentar a los exámenes de febrero y entonces paso de estar viviendo esa vida de estrella, aún sin ser nadie, que curraba, pero tampoco muchísimo, a tener que volver a hacer como una vida sencilla, ordinaria, en la que el sacrificio para mí ya no existía. Porque si todos los lujos que existían en el mundo por nuestra cara bonita los podíamos tener, como el hecho de tener que sentarme 2 horas delante de un libro en una ciudad en la que hace frío haciendo algo que no quería hacer, era como un suicidio para mí, ¿no? Entonces, mentalmente, aunque suene raro, es muy duro. O sea, cuando pasas de vivir una vida de estrella a volver a vivir una vida normal, para mí a nivel psicológico aquello era como una pesadilla y por eso de hecho dejé la carrera. Me puse a entrenar a un animal, estuve a dieta 2 meses sin tomar ni un gramo de azúcar, entrenaba en el gimnasio 6 días a la semana, hacía comba 2 veces por semana en ayunas, más 300 abdominales y me esculpí el cuerpo, ¿no? O sea, como quería ser top model, dije tengo que estar al máximo nivel para poder entrar en las mejores agencias de Milán y de donde sea y poder ser top model y ya olvidarme de la carrera. Y así que mis padres no me digan nada porque Pietro tienes que estudiar. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando estaba en Milán me presenté allí en persona en la mejor agencia probablemente y era el día de mi cumpleaños. Me fui con una maleta para un mes, me pillé un billete de ida sin billete de vuelta y tenía tan claro que proyectando lo iba a conseguir que me cogieron en la agencia. Entonces dije, bueno, parece que el sueño va tomando espacio. Cuando empiezas en la moda te comen bastante la cabeza a veces con que vas a ser top model, ¿no? En plan, este tío puede llegar a ser top, tal, vas a ser una estrella, contrátale ahora que puedes, porque dentro de unos años vas a tener que pagar una cantidad que no tienes por él, no sé qué. Entonces yo me flipaba, ¿no? Con 19 años la gente hablaba aquello de mí y digo, es que aquí hay algo, aquí tengo que tener un talento o una belleza fuera de lo común, porque esto es normal, ¿no? Entonces te calienta mucho la cabeza y con esto me fui a Milán, tenía incluso citas con los estilistas de Armani y digo, jope, claro, es que yo fui a Milán convencido de que iba a hacer el desfile de Armani como en un mes, ¿no? Y podía mirar a cualquiera a los ojos y decirle, voy a hacer el desfile de Armani. Y lo increíble es que me lo creía. ¿Qué ocurrió? Que me fueron pasando oportunidades delante, me puse a currar allí creo que un mes de camarero para poder aguantarme hasta que llegase la Semana de la Moda de Milán, donde pensé que iba ya a dar el salto. Cuando llega el desfile de Armani, que preselecciona a 300 personas, no estaba en la lista. Y entonces hablé con un tío que estaba en el metro y le dije, ¿a dónde vas tal? ¿Qué castings tienes hoy? Y dije, no, yo tenía Dolce & Gabbana, no sé qué más. Y me dice el tío, yo tengo Armani. Y yo digo, ¿qué? O sea, está el casting de Armani que es hoy, que es lo que llevo esperando 3 meses, para lo que llevo a dieta y entrenando a lo bestia tanto tiempo y no me han avisado. Digo, bueno, me fui a mi casa, me vestí de Armani desde la cabeza hasta los pies, porque dicen que es bueno que los diseñadores te vean con su ropa. Iba con una camiseta petada, unos pantalones rosas de estilista que, bueno, en aquel momento me flipaban, pero ahora lo veo un poco ridículo. Y me presenté al casting de Armani y no nos dejaban entrar. Ahí es todo súper exclusivo, si no estás en la lista, pues no hay tu tía. Y estuve esperando 2 horas porque nos dijeron que si esperáis hasta el final, aunque no estéis en la lista, os van a atender. Entonces me quedo allí, claro, esto solo engrandece la leyenda, ¿no? Que al principio sea tan complicado, luego cuando lo cuentas es como que es más heroico. Entonces me quedo allí las 2 horas con otros tíos y ocurre que sale como la encargada de los estilistas y me dicen que lo sentía muchísimo, pero que no nos iban a dejar hacer el casting. Entonces yo en ese momento
O sea, mi sensación fue, ¿sabéis en Matrix cuando se deshace todo en números y letras, en código binario que se cae en vertical? O sea, para mí se me cayó el mundo encima. O sea, estaba como hiperconvencido de aquello, había dejado la carrera, entrenado 6 meses para aquella historia y... O sea, no pude comprender en cierto modo cómo aquello había ocurrido porque todo lo que yo creía hasta ese momento se me desmontó y digo, va, pues acabo de tirar 6 meses de mi vida a la mierda contra los consejos de mis padres, de mis amigos y de toda la gente que me recomendaba, en plan, Pietro, haz algo de moda o tal, pero no lo dejes porque la vida es algo más que esto, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que cuando salía del casting de Armani, bueno, ya borracho como una cuba a las tantas de la mañana, paseando por Milán, pues me sorprendía a mí mismo como gritándole adiós al cielo, como con muchísima ira y muchísima rabia, y se me caían las lágrimas y le preguntaba que por qué había permitido que yo hiciese aquello. O sea, a ver, la culpa evidentemente es mía porque había sido yo quien había tomado cada decisión, ¿no? Pero en aquel momento, no sé por qué, como que le eché la bronca a Dios por todo lo que había ocurrido y le mandé a la mierda. O sea, como que dije, realmente de aquí en adelante, como no quiero saber más de ti, y la poca relación que tenía con la Iglesia, la rompí temporalmente, ¿no? Y fue un poco fuerte porque en aquel momento yo jamás había probado una droga, tengo como una educación en ese sentido bastante fuerte con respecto a rechazar cierto tipo de sustancias, pero como al haber perdido la fe en todas las cosas en las que creía y habérseme desmoronado el mundo, estaba en un punto en el que cualquier cosa que me hubiesen ofrecido me la hubiese metido. O sea, gracias a Dios no fue así, pero porque nadie me la ofreció, pero sí que llegué a un punto de declive personal tan fuerte que me la sudaba. O sea, en verdad, empecé a sentir desprecio por mí mismo, ¿no? Quizá por todo lo que había hecho, sentía asco por mí mismo y de hecho rompí la dieta de forma espectacular. Me dediqué a empezar a comer solo chocolatinas, no comía más que chocolatinas, ni carne, ni pescado, ni arroz, ni patatas, solo 24 horas al día de las máquinas expendedoras que estaban por el metro y demás, porque aparte tenía una ansiedad. Imaginaos, 2 meses sin comer ni un gramo de azúcar, ni un gramo de pan, ni un gramo de nada que tenga un poco de porquería, eso te genera una ansiedad bestial, ¿no? Entonces, como que al soltar el resorte, mi cuerpo me pedía lo que yo no le había dado. Es decir, azúcar, azúcar, azúcar. De hecho, llegué una vez a comerme, ¿sabéis los helados estos gigantes que tienen 3 bolas que valen como 5 euros o algo así? Llegué a comerme 8 seguidos. Y claro, como me da un poco de vergüenza, estaban 2 o 3 heladerías y como no podía ir al mismo, lo que hacía era, iba a comprar uno, luego iba a la siguiente heladería, compraba otro, luego iba a otro y repetía el recorrido para que no dijesen quién es este gilipollas que se está comiendo 10 helados. Y bueno, entonces os recuerdo una anécdota simpática de unos compañeros de picho, eran así un poco fumetillas con los que estaba, ya había entrado en una época muy chunga, dormía encima de un colchón sin sábanas porque ya no me importaba realmente nada después de haber perdido la oportunidad y había venido su madre y les había traído una tarta de piñones. Que bueno, yo aparentemente, o sea, tampoco comía muchos dulces, pero llegué a las 3 de la mañana como cansadísimo, abrí la nevera, me iba a comer una porquería que hubiese por ahí, vi aquella tarta de piñón y no me pude resistir. Entonces, sin pedirles permiso, estaban durmiendo, empecé a comer la tarta de piñón, a tomar la tarta de piñón y al final lo que empezó siendo probar un poquitito terminó siendo que me zampé sin permiso la mitad de la tarta. Encima, la situación fue más ridícula todavía porque me sentí culpable. Y dije, joder, todavía estoy en Milán, tengo alguna oportunidad de trabajar, ¿qué hago? Son las 3 de la mañana, me acabo de comer media tarta, mañana me voy a despertar como una vaca. Y entonces me fui al parque a las 3 de la mañana con la comba y estuve saltando a la comba durante 20 minutos para quemar la tarta. ¿Qué ocurrió? Que evidentemente con el estómago lleno, como todo el mundo que tenga un poco de sentido común sabe, no se puede saltar. Me dio un punto a los 10 minutos, tuve que volver para casa con cara de gilipollas, y encima no tenía ni llave y me tuve que quedar un buen rato esperando hasta que me cogió el compañero. ¿Qué ocurrió? Nada, como entré en esta fase chunga, estaba haciendo un trabajo que era bastante asqueroso, que es showroom, que es que te pruebas la ropa, te vienen los clientes, a veces te meten la mano en el bolsillo, es bastante desagradable, ¿no? Porque eres como un maniquí viviente y aunque pagaban bastante bien y la marca era buena, era horrible, ¿no? Porque estábamos todo el día metidos como en un pasillo que quizá tendría este ancho, con una silla y otro tío que era de austríaco, y entonces me dedicaba todo el día a comer galletas, las metía con un vaso de zumo y con cucharilla me lo comía como un yogur. Nada, entonces empecé a engordar, incluso los estilistas me decían, como sigas así 2 o 3 días más, se te acaba el curro de modelo, pero ya, ¿no? Entonces, como veía que mi cabeza estaba ya empezando a irse más de la cuenta, lo único que me quedó es fuerzas para decirle a mi madre, mamá, por favor, cógeme un billete de vuelta, porque es que si no sabía que iba a acabar haciendo alguna barbaridad, ¿no?
Y bueno, las madres ya sabéis cómo son, fantásticas. Mi madre me sacó un billete para irme al día siguiente, gracias a Dios, y dejé Milán, me fui a Barcelona y volví como con todo este desequilibrio alimenticio lo traje para casa, pero por lo menos con mi familia confiaban que la cosa iría un poquito más calmada, ¿no? Que las barbaridades de drogas o tal que se estaban empezando a rondar por mi cabeza de hacer en Milán, al estar rodeado pues, de familia y de cariño, pues que no tendría al menos esas tentaciones. Entonces, ¿qué ocurrió? En Atenas había tenido una historia de amor muy fuerte, muy peliculera, si habéis visto 3 metros sobre el cielo, algo por el estilo, un amor a primera vista con una brasileña muy jovencita, rubia, de ojos verdes, y había sido en plan, nos fuimos a las islas un fin de semana, alquilamos una moto, bajaba cuestas sin casco, con los brazos haciendo el avión, así. Y en cierto modo me había quedado muy enamorado de ella y todo este tiempo había arrastrado como esto mucho, ¿no? Me acordaba ella constantemente tal y en cierto modo como nunca había tenido novia formal también tenía un deseo muy fuerte de tener pareja, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando llegué a Santiago, en las fiestas del Apóstol, engordé 10 kilos en una semana porque me comía todo lo que os podéis imaginar y más. Y cuando salí, pues repetí las dinámicas antiguas de con mis amigos, de borrachera a lo bestia, vamos a un sitio barato a beber como burros y luego salir por ahí y bueno, ya sabes que cuando tomas un par de copas de más, como que tus fantasías se emanan un poco y entonces como que dentro de una discoteca había una chica tal y dije, guau, esta es, como es ella, o sea, ya lo vi clarísimo que tenía que acercarme a ella tal y le pedí como una señal al cielo a Dios y le dije, si es para mí yo tengo que acercarme, que cuando esté, que antes de salir, que se estaba yendo por la escalera, que me mire. Entonces me quedé así mirando, tal, y en el último momento, pum, me mira y digo, tengo que ir. Y entonces la chica sale de la discoteca, estaba como rodeada con un grupo de 30 personas, mis amigos, bueno, los dejé ahí tirados, no, estaba como obsesionado que tenía que ir a hablar con ella, tal, y cuando estoy arriba pienso como, ¿qué le digo, tal, no sé qué? Y como en esa lucha interna de tengo que acercarme, pero no sé qué le voy a decir. Entonces me acerqué y le dije una chorrada por el estilo, que era algo así como, mis amigos creen que tienes 5 años, no, mis amigos creen que tienes 15 años, pero aún así me gustas. Entonces ahí con un par de huevos me acerqué y le dije esa chorrada. Creo que le encantó porque seguimos hablando después un buen rato por la calle y tal. Ella iba rodeada de muchísima gente. A los 5 minutos se me acerca un hombre y me dice, hola, ¿qué tal? Soy su padre. Luego una mujer más sonriente, hola, ¿qué tal? Soy su madre. Vale. Entonces empieza a hablar conmigo y me quedo flipando porque nunca había conocido brasileñas en Santiago. Esta chica era brasileña y con el tiempo supe que había nacido 2 días antes que la otra brasileña con la que había estado. Entonces digo, ¿esto qué es? O sea, blanco y en botella, esto es para mí, ¿no? Y entonces, nada, pues congeniamos bastante bien y como tenía muchas ganas de tener novia y estaba con una depresión bastante fuerte, digamos que lo único que me motivaba un poco para volver a vivir y reengancharme a la vida, pues era tener novia. Tener novia la verdad es que era algo que me pensaba que era como la solución a mis problemas, me enganché fuerte a ella, congeniamos bien y empezamos a salir y tal. Era la primera novia de mi vida, con lo cual estaba encantado. Y bueno, ahí, o sea, el tema de la sexualidad, por ejemplo, bueno, estamos no en familia, pero creo que es bueno compartir estas cosas. Había tenido experiencias anteriormente de relaciones como fuera de pareja y como que había habido algo que aunque yo como concepto no me parecía negativo, como había acabado muy mal la cosa, me había dicho a mí mismo que si no estaba enamorado de la chica, que para mí a partir de aquella mala experiencia no tendría más sentido volver a tener relaciones, ¿no? Bueno, con esta chica hicimos como un pacto de que hasta que no estemos enamorados no vamos a acostarnos. ¿Qué ocurrió? Que bueno, la cosa es como es y al poquito tiempo sin haber esperado, ¿me quieres? Sí, te quiero, sí, nos acostamos. Entonces, como que en cierto modo entramos en una dinámica como mundana, bueno, yo creo que o sea, socialmente es normal, pero ahora lo veo con otros ojos, ¿no? De acostarnos de forma frecuente. Dormía con ella incluso en casa de sus padres casi todos los días, no había ningún problema y teníamos como creo que una buena relación y en términos de sexualidad pues también algo habitual. O sea, tampoco lo veía como algo contrario a la fe, ¿no? Porque en cierto modo rezábamos todas las noches juntos, ella también como que me ayudó a volver a confesarme, ella era evangélica y tal, y o sea, no veía en aquel momento en absoluto por ninguna parte que aquello fuese como en contradicción con una posible fe, ¿no? Entonces eso, como recuperé un poco la paz con Dios, en cierto modo al estar con esta mujer, que me había ayudado como a recuperar el equilibrio y tal, y empecé a salir con ella, volví a Madrid y pude retomar mis estudios, seguía más o menos con lo de la moda y las dos cosas estaban un poco en equilibrio, y iba todo en aparente calma hasta que de repente un día
aparece mi madre en escena, que no pintaba nada, y me dice que acababa de conocer a una mujer que tenía dones especiales. Me quedo como, ¿qué? Y además nos lo vino a contar a la habitación a mis hermanos y a mí. Yo me quedé como un poco extrañado, en plan, ¿quién le ha tomado la cabeza, quién le ha tomado el pelo a mi madre, le han lavado la cabeza, tal? Y entonces me empezó a contar y dije, yo tengo que ir a conocer a esta señora para que mi madre no se meta en un lío grave, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que para mi sorpresa había un hombre que es cercano a mi familia, que no había creído jamás, que había sido un hombre que visitaba puticlubs y otras cosas, que ya era bastante mayor, que supuestamente esta mujer le había hecho una oración a su mujer sobre la rodilla, tenía el ligamento cruzado roto y el ligamento cruzado se le curó. Y, o sea, ya no es tanto el hecho de que me lo contasen como que este hombre que no pisaba una iglesia desde que se había casado y ya tenía más de 80 años, de repente quisiese ir a Fátima por lo que había visto, como que me dio que pensar y dije, bueno, por lo menos voy a ir a conocer a esta mujer a ver qué leches es esto. O sea, nunca había escuchado nada parecido, pero en cierto modo despertó mi curiosidad. Entonces, nada, fui a Fátima con mi novia a conocer a esta mujer. En un principio armaba muchos pollos porque supuestamente sabía todos los pecados de los curas y se los decía para reírse de ellos, pero tampoco me dijo nada, perdón, voy a ver un segundo, que me llamase la atención, ¿no? Hasta que un día sí me lo dijo. Y entonces ocurrió que estaba en Madrid, mis padres habían venido a un encuentro de oración y estábamos donde dormían ellos con unas monjitas como picando algo tal, y esta mujer con toda la desfachatez del mundo me dice entre mis padres, Pietro, ¿no se te ocurra nunca más volver a hacer pumba? Yo me quedo como, ¿qué? O sea, era algo absolutamente íntimo que había ocurrido una vez entre mi novia y yo, que nadie absolutamente más sabía, y esta persona sabía con pelos y señales exactamente lo que había ocurrido. Entonces, o sea, por un lado me quedo como, en plan, con cara de tonto por ver que la mujer sí sabía algo que no era posible saber, porque mi novia la odiaba y no se lo iba a haber contado, y dos, digo, vale, tú tendrás los dones que quieras, pero con perdón, eres gilipollas, porque esto delante de los padres de alguien no se dice. Me quedo un poco rayado, mi novia no quiere que la vuelva a ver nunca más, tal, trato de olvidarme de ella, hasta que un día tiene que venir a Madrid porque tenía que hacer unas historias. Y entonces yo pues la cogí en casa, en plan, mira, te vienes, duermes esta noche y no te quiero volver a ver jamás en mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estoy con ella, me armo unos pollos increíbles, tengo que sacarle un billete a su hija, la hija me chilla por el teléfono, unas cosas súper raras, tal, y cuando llevo aguantando como todo el día, estábamos en la calle y ella me estaba como burlándose de los pecados sexuales de otra persona y me los contaba partiéndose de risa, ¿no? A mí me parecía un poco raro, pero no sé si sabéis esta sensación de que cuando alguien te dice algo y estás como acongojado o acobardado, que no eres capaz de decirle como para o qué mierda me estás contando, no me interesa lo que me dices, y aparte que me parecía de un mal gusto tremendo, ¿no? Pero aún así yo estaba pues ahí, como medio riéndole las tonterías que no tenía que reírle, bastante idiota, y en ese momento de repente estábamos en el metro de Tetuán, aquí en Madrid, y pasó un tío por al lado nuestra, ¿no? Un tío raro, pisaba bastante fuerte, llevaba así unas botas negras, cazadora de cuero, fumaba un pitillo, unas gafas, y llega a la boca del metro de Tetuán, se para así en seco, vuelve así, me viene, se me planta un palmo de la cara y me dice, con una autoridad y una dulzura con la que nunca más me ha hablado nadie, me dice, ¿pero cómo puedes estar tan ciego? ¿Pero cómo puedes estar tan ciego? Entonces pilla a la mujer y le dice, cállate. Pilla a la tía que no se callaba ni debajo del agua y hace ¡pum! Y me dice, cierra los ojos, mira con el corazón y lo entenderás todo. Yo, temblando como con una sensación súper extraña, la mujer, sí, Pietro, tal, no sé qué, ya te lo había dicho. Le vuelvo a decir, cállate. Me mira y me dice, ¿por qué no te callas? Le dijo el rey a Chávez. Yo me quedo como, ¿dónde está la cámara? ¿Qué? Y el tío me vuelve a mirar a los ojos y me dice, tienes un problema de autoestima. Y luego me mira otra vez y me dice, pero tienes una voluntad de hierro. Una voluntad de hierro. Y me dice, que sepas que nada de lo que te estoy diciendo es cosa mía. Esto estaba aquí, en el aire. Yo solo te he entregado la carta. Y me quedo como, ¿qué coño es esto? Me dejó su tarjeta, me dijo que si necesitaba algo que le llamase y se piró.
y mi novia, que me estaba llamando constantemente porque odiaba que estuviese con esta mujer, yo le dije, no te preocupes, no puedo hablar, estoy mejor que nunca, ya hablaremos después, tal, y me mandó a la mierda, no en plan que me dejaba, pero un mensaje de estos horribles, en plan, jódete o algo así. Entonces yo, que era bastante orgulloso, tenía costumbre, cuando me mandaban este tipo de mensajes, todavía era más amable, o sea, la mandaba 10 veces a la mierda. Pero ¿qué ocurrió? Que ese día, no sé por qué, como que mi mensaje, en décimas de segundo, pasé de pensar que era la mujer de mi vida, de hecho habíamos hablado de casarnos, de cuántos hijos íbamos a tener, de dónde íbamos a vivir, de hacer como unos planes de futuro tremendos que jamás se pueden hacer hasta que uno se casa, por cierto, y por el daño que se puede hacer. Y ocurrió que en ese momento mi mensaje fue bastante místico, le puse, creo que aquí es donde se separan nuestros caminos. Pero fue muy fuerte, ¿no? Porque el día anterior era como la persona que yo pensaba que iba a ser la mujer de mi vida y de repente, sin que me hubiesen dicho nada de ella, tuve claro que no era para mí. O sea, no me preguntéis qué leches pasó, porque no lo sé, pero como que en cierto modo mi corazón algo se aclaró y no pude seguir con la relación. Evidentemente no la dejé así por teléfono, sino que esperé a ir a Santiago, pero lo primero que hice al ir a Santiago fue quedar con ella y decirle que la quería muchísimo, pero que veía que ya no era para mí, tuvimos que dejarlo, ¿no? Fue tremendo, ¿no? Porque, o sea, en cierto modo todo, o sea, sobre todo eso, ¿no? Todas las expectativas y las promesas que se habían proyectado, de repente verse como frustradas en un segundo. Ella era jovencísima, tendría 18 años, a lo mejor 19, para ella fue como un dolor tremendo, y para mí, en cierto modo, fue un desgarro, ¿no? Pero luego, poquito a poco, con el tiempo, empecé a ver, pese al dolor, que en cierto modo nos habíamos encerrado mucho en nuestra burbuja y era como que todo el mundo, si hubiese como un castillo con puentes alrededor, que nuestro castillo se había hecho muy fuerte y todos los puentes que estaban alrededor se habían derribado, ¿no? Y los puentes eran puente a mi familia, puente a mis amigos, puente a mis estudios y a mi trabajo, como que toda mi energía, en cierto modo, se había acumulado para ella, ¿no? Y todo mi cariño y todo mi amor iban para ella y todo lo demás estaba muy descuidado. ¿Qué ocurrió? Que ahí, en cierto modo, por primera vez creo que entendí lo que dice el Evangelio de construir tu casa sobre roca, ¿no? O sea, yo había construido mi casa o mi vida sobre un plan de futuro con esta mujer, de casarnos, de tener hijos. Mi plan de felicidad y el suyo estaban como construidos sobre otra persona. Creo que es una crueldad. O sea, además, viéndolo ahora con un poco de perspectiva, el hecho de que proyectemos todas nuestras expectativas sobre algo que no tiene capacidad para soportarlas es condenar una relación, condenar a una persona, y es una tortura para el otro, porque no creo que nadie estemos capacitados para soportar ser como la roca de otra persona, ¿no? Pero creo que Dios, aunque sea muy duro de admitirlo porque te la pegas bastante fuerte, es lo único que para mí hasta ahora ha podido ser esa roca que sostiene, ¿no? Porque yo qué sé, aunque sea tu padre, ¿no? Aunque sean cosas fantásticas o súper sanas, si tú pones como tu esperanza en tu trabajo o pones tu esperanza en tus padres o en tu familia, o sea, como todo lo humano, en cierto modo, con perdón, se puede ir a la mierda en cualquier momento. Tu familia se puede morir, o tu padre le puede dar algo, o tu mejor amigo te puede traicionar, o se puede casar y te olvidas de él. Y en cierto modo sí que entendí que Dios es algo que aunque hubiese tenido mis idas y venidas, en ese momento fue a lo único a lo que me aferré, porque ya os digo que todo lo demás en mi vida estaba bastante minado por esta relación y como que sentí que Dios, en cierto modo, me estaba pidiendo que renunciase lo que para mí en aquel momento era mi tesoro, ¿no? Que era esta mujer. ¿Qué ocurrió? Nada, me confesé al cabo de un tiempo, tal, tampoco le di grandes vueltas, ni siquiera volví a ir a misa los domingos, pero como que me despertó esto que había ocurrido, la curiosidad de leer la Biblia. O sea, ya no tanto por el hecho en sí de volver a la iglesia, como por el hecho de conocer yo de primera mano qué leche será aquello, ¿no? O sea, como leer un poco a Jesús, más que otras cosas, a Jesús en concreto, para saber lo que había dicho y a ver si ahí podía encontrar algunas respuestas a mis cosas, ¿no? Me empezó a gustar, no lo sé, o sea, no sé explicar por qué, no fue ni a un curso ni existía nada, pero todas las noches antes de acostarme, con mucho cariño, ponía la lamparita, leía una página de la Biblia al azar y como que en cierto modo me empezó a flipar lo que estaba leyendo, ¿no? O sea, había cosas que, wow, que me impresionaban un montón, me parecían bonitas, a lo mejor no estaban al 100% con todo lo que yo creía, pero sí me empezó a llamar la atención aquello. ¿Qué ocurrió? Que después de un tiempo, cuando ya tenía el corazón en calma, dije, pero si la que está en mi corazón en verdad es la brasileña de Atenas. Y entonces dije, tengo que volver.
Y necesitaba como verla, tenerla delante, para saber si en verdad era aquella chica con la que tenía que estar y la otra había sido como una sustitución. Con lo fantástica que era aquella persona, podría haber sido una crueldad medio inconsciente mía de sustituirla por la otra, ¿no? Entonces, nada, ya estaba en Brasil, empecé a investigar y pasó de ser, esto fue increíble, fue un golpe de los más duros que he recibido jamás, pasó de ser una persona que no había probado un pitillo en su vida ni tomado un gramo de alcohol, cuando empiezo a investigar en Facebook cómo está, cocaína, de todo. O sea, la veo destrozada, subía fotos con la cara absolutamente demacrada, subía fotos al Facebook de en plan broma de gatos esnifando cocaína, no sé, o sea, para mí como de redescubrir aquello y ver que ella estaba en mi corazón en aquella y verla en una situación como con tanta mierda alrededor fue dolorosísimo, ¿no? Pero bueno, dije, tengo que verla adelante porque yo qué sé, o sea, no entendía nada, tenía claro que ella estaba allí y además estaba en Milán y dije, bueno, pues aprovecho, se confirma a mi prima pequeña, aprovecho el viaje tal para ir hasta allá y cuando lo tenga adelante, pues veo si esta mujer es para mí o si no. ¿Qué ocurrió? Que bueno, ahí me acordé de Dios y dije, mira, necesito ayuda, o sea, por lo menos como para no estar a malas contigo, de aquí a la semana tal que falta para que vaya a Milán, pues voy a ir a misa otra vez los domingos como para estar a buenas con él y que cuando la tuviese delante, pues tener claro si sí o si no, para no cometer otro error de estos catastróficos. ¿Y qué ocurrió? Que un domingo no pude ir a misa, yo no había rezado un rosario en mi vida, de hecho era como bastante antimariano, ¿no? Porque decía que Jesucristo en el Evangelio nunca había dicho que le rezásemos a la Virgen y era un tema que para mí era súper tabú, ¿no? Que decía que no me coincidía con la Escritura. Y no me preguntéis por qué, pero como me sentí medio culpable por no ir a misa, dije, para ajustarlo tal, voy a rezar un rosario. No lo había rezado jamás, no sé por qué, lo recé de rodillas en el salón y sentí una paz cojonuda. O sea, terminé y dije, mira, no creo casi ni en la Virgen, me ha quedado la conciencia tranquila, pero aparte de la conciencia tranquila, tengo paz. Y digo, de puta madre, ¿verdad? Y entonces, como me quedaba un par de semanas para ir a ver a la chica, digo, pues eso, aunque jamás había hecho eso, dije, lo que me ha dado esto es lo que yo necesito tener en el corazón cuando vaya a estar delante de ella. Entonces, como siendo prácticos, como me vino bien, dije, bueno, pues para poner el corazón en calma voy a seguir haciendo esto el tiempo que queda. Como era aburridísimo, porque eran 50 Ave Marías, lo que empecé a hacer era poner a una persona en cada Ave María, así cuidaba un poquitito todo, ¿no? Y decía, pues en vez de ser un aburrimiento, me acuerdo de una persona de mi vida en cada Ave María y así rezo por los otros. Hasta aquel momento solo había rezado por mí, o sea, siempre que le había pedido a Dios, en plan, dame esto, el trabajo de Armani o lo que sea, pero jamás creo que recordase haber pedido por nadie. Y de repente estas 2 semanas empecé a pedir pues por otras personas. ¿Qué ocurrió? Que había un único cuadro de la Virgen que me gustaba, ¿no? Porque a veces cuando miraba los del Prado o tal, las representaciones, hay una Inmaculada de Murillo que yo, como es súper guapa, a mí me gusta mucho la belleza, creía que la Virgen en mi imaginación tendría una cara por el estilo, ¿no? Y lo había visto en el Museo del Prado, lo había en una tienda en Arenal, en Palomeque, y cada vez que pasaba lo miraba, porque más allá de que me gustase o no la Virgen, el cuadro me gustaba y decía, jope, qué guapa sale aquí, ¿no? Y entonces ocurrió que cuando llevaba una semana rezando el rosario, me perdí de calle porque estaba estudiando interpretación en Coraza, una escuela bastante fuerte, donde estuvo Bardem, y estaban haciendo una mudanza y de repente veo un bicho así, de 1 metro, tirado en el suelo, me acerco, lo cojo y era el cuadro de la Virgen. Y me quedo como flipando y digo, esto me lo tengo que llevar para casa, o sea, ¿qué es esto? Me quedé como en estado de shock por aquello, ¿no? Porque digo, vale, o sea, no sé cuántas imágenes de la Virgen habrá, pero serán muchísimas y la única que a mí me gustaba porque decía, esta es la cara que tiene, es la que me encontré en la calle. Me lo llevé para casa de cabeza, lo tuve, ahora lo tiene José Pedro, es un regalo de amigo en su habitación, o sea que es algo real, perfectamente comprobable. Y empecé a seguir rezando por el tema este, llevaba sin trabajar en moda bastante tiempo porque me había rapado el pelo para un corto que hice de actor y de repente, cuando llevaba todo este tiempo sin trabajar, en una semana me encuentro el cuadro de la semana y a la segunda gano un concurso de la revista Man que ya cerró, que era para ser hombre bulldog, que es una empresa de Ginebra, los que veis igual lo sabéis, y me llevaban una semana a Nueva York a gastos pagos para hacer una editorial tochísima para la revista Man. Yo me quedé flipando. O sea, cuando yo pedía trabajos para mí mismo, no me salía nada de lo que yo quería. Y ahora que he empezado a rezar por otras personas que no he pedido absolutamente nada para mí, 1, me encuentro un cuadro de la Virgen y 2, me sale el trabajo más gordo que me ha salido en mi vida.
me quedo un poco flipando tal y sigo con el tema, pero bueno, estaba como más centrado en el tema de la chica, la chica, la chica. ¿Qué ocurre? Voy a Milán y la chica no quiere verme. Y le escribo, y además el primer día creo que habíamos quedado y fue un poco raro porque la esperé 5 horas. Me puse ahí delante del Duomo, que es la catedral de Milán, recé un rosario para estar tranquilo y habíamos quedado a las 5, pero no apareció y no sé por qué, como que tenía la esperanza en el corazón de que iba a venir tarde o temprano, me quedé allí 5 horas esperando a que viniese, nunca vino. Y me pasó algo raro, ¿no? Que hasta ese momento, si me hubiesen dado un plantón, no sé qué hubiese hecho, y 5 horas, imaginaos, pero ese día, en vez de sentir como rabia o ira contra esta chica, o sea, me dio pena realmente por la situación de mierda en la que podía estar pasando, ¿no? Y entonces, bueno, luego hice otro viaje a Milán más tarde, porque ella sí que me dijo que me quería ver, no sé qué, y me dolía bastante en el corazón, pero en cierto modo tenía la esperanza de que sí me vería. Al segundo viaje que hice a Milán, ya habíamos quedado segurísimo para vernos tal, y cuando quedamos veo de repente en su Facebook un fondo psicodélico que pone Alicia necesita drogas para ir al País de las Maravillas y se fue a Holanda todo el fin de semana a ponerse drogas hasta el culo, cuando había quedado conmigo. Entonces, bueno, para mí fue una auténtica animalada y como en cierto modo no había nada que yo pudiese hacer, lo único que hice fue rezar por ella. Estuve en Milán, recé por ella, cogí una agencia allí para volver a ir por tercera vez a Milán y lo increíble, y esto todavía sigo flipando, es que aunque no pude más que establecer conversaciones chorras por Facebook, hacer alguna declaración de amor poco subida de tono con más líneas de la cuenta, recuerdo que de repente, cuando ella ya se volvía para Brasil, todo este perfil que tenía de fotos horribles de droga y de tal, y ponía cosas como que se iba a operar las tetas, bueno, una barbaridad, como que de repente empezó a borrar todas las fotos estas raras, subió fotos de ella más pequeña, con 16 años, con su familia, y de repente borró todo lo de Bob Marley y todo lo de droga, y empezó a subir algo como sobre Jesús. En plan, estados que decían no sé qué, Jesús, dame fe. Y yo, pero ¿qué coño es esto? O sea, y bueno, o sea, tenía como la doble línea, ¿no? O sea, por un lado, de estar muerto de asco, porque la que era la mujer de mis sueños en ese momento había pasado de mí olímpicamente, y por otro lado dije, ¿qué es esto? Y bueno, me fui a casa un poco, bueno, estuve en Milán, me quemé mucho, ya el tercer año es mucha caña, tal, y volví a casa como rayado, ¿no? Porque seguí con el rosario, pero toda aquella paz que tenía al principio se me fue totalmente al garete y no entendía por qué. Bueno, la escuela de interpretación ayuda, el trabajo de actores es bastante duro y mucha gente acaba en psiquiátricos de cliente permanente, creo que puede influir bastante. Y ocurrió que estando allí empecé como una época chunga y digo, jope, si ahora tenía la esperanza en esta tía y tampoco nada, no sé qué voy a hacer, ¿no? Y con todas estas tinieblas dije, guau, estoy en la mierda más absoluta. Y tenía que elegir entre dos cosas fuertes, ¿no? O volver a mi casa con mis padres porque estaba mal, o ir con un pariente que me invita, que es un señor mayor además, que estaba solo, me invitaba todos los domingos a comer a su casa en Madrid y no sabía qué elegir, la verdad, estaba como atontado y no supe. Y entonces como que me acordé que en la Biblia había leído alguna vez que cuando los apóstoles querían conocer la voluntad de Dios, rezaban, tiraban una moneda y consideraban, bueno, no tiraban una moneda, pero lo echaban a suertes y consideraban que lo que salía era la voluntad de Dios. Tiré una moneda, la catedral de Santiago era Santiago y lo otro era ir a Alicante, que era donde estaba él. Salió Santiago. Y dije, bueno, pues qué raro, tal. Entonces le escribí a este tío, al que me había encontrado por la calle la otra vez, diciéndole si me podía confesar con él, porque me sentía como súper confuso por dentro, tinieblas mentales creo que era la palabra, y fue rarísimo porque él llevaba sin saber nada de mí 1 año y medio, después de aquellas experiencias no quería saber nada más de personas con dones raros jamás en toda mi vida, pero como me sentía muy tal, le escribí y el tío, sin saber nada de mí, bueno, el hombre este, el que es el familiar, es un señor mayor que conduce fatal, hemos tenido accidentes con él y de todo, se mete en las rotondas a 80 km por hora, le da igual quien pase y tiene que frenar los coches, realmente era bastante escandaloso. Y el tío este, sin saber nada de mí, sin yo preguntarle ni decirle nada, me pone en el mensaje durante este mes no te sometas a ninguna situación de riesgo. Y me digo, ¿pero qué es esto? O sea, y como que en cierto modo, si tenía dudas de lo que había salido cuando recé y el tío este me decía eso, mi madre estaba preocupadísima y me fui para Santiago. ¿Qué ocurrió? Que en medio de esta historia me fui a un monasterio en Galicia donde supuestamente había otro sacerdote que tenía un don también de que te podía ayudar a ver tus pecados y tal, y yo fui con la esperanza de que me ayudase a desatascar todo este problema, y ocurrió que el muy cabrón, con perdón, no me dijo nada.
O sea, tuve que hacer la confesión más asquerosa que he hecho en mi vida, decirle las peores cosas que jamás he dicho, y el tío no me dijo como nada ni me ayudó, hasta que al final de todo sí que me dijo algo que terminó de desmontarme, que fue que entrégame eso que tanto te cuesta porque tú no puedes con ello. Claro, y aunque no me dijo ni la palabra ni la situación, yo en cierto modo, después de todo lo que había pasado, lo único que ya le pedía a Dios que me reservase era como la brasileña a la segunda. Y cuando el sacerdote ese me dijo, entrégame eso, que no puedes con ello, entendí de forma bastante clara, no sé decir por qué, pero como que mi corazón fue, pumba, es esto, que tenía que olvidarme de esa chica, ¿no? Y ahí sí que mandé a Dios a la mierda, pero por la puerta grande. O sea, sí que dejé de rezar, fue el primer día que no recé por la noche en bastantes meses y ya como que lo que me estaba pidiendo me parecía sobredimensionado y no quise saber absolutamente nada más de él. Pasé un verano de mierda, horrible, fatal, no podía ya ni rezar, no entraban la oración en mi boca. O sea, aquí un sacerdote me recomendó hacer oración de contemplación, ¿no? Que es como irte en silencio y sencillamente observar la naturaleza y ver como la obra de Dios ahí y que empaparse de toda esa belleza, ¿no? Bueno, parecía que lo único que podía hacer y que me calmaba un poco con toda la rabia y todo el odio que tenía dentro, aquello en cierto modo me estaba purgando bastante, ¿no? Entonces ocurrió que en medio de eso luego volví al sitio este, las ermitas en Galicia, y escuché el diario de Santa Faustina, que es de la misericordia, que es un tema que era muy devoto Juan Pablo II, que decían que para disipar las tinieblas mentales era bueno aumentar la frecuencia de los sacramentos. Y dije, bueno, como no tengo nada que perder, pues déjame que vuelva un poquitín a confesarme más a menudo, a ir a misa más a menudo. Y empecé con una fase buena, creo que fueron los meses más firmes en la fe de mi vida, los 3 siguientes, hasta que en Navidad pasó un rollo rarísimo, que volví a este sitio otra vez y conocí a un chico que me dijo que no se lo había contado a nadie nunca, pero que sentía que me lo tenía que decir, que había tenido una posesión. O sea, que había tenido y tenía una posesión, ¿no? Era un tema bastante heavy y de hecho su compañero me decía que aullaba por las noches en la habitación en la que yo dormí y yo en principio pues no me parecía... Dije, bueno, qué guay, ¿no? Que me lo cuente, me parecía interesante aquel tema, pero tampoco pensé que me fuese a afectar, ¿no? Pero sin embargo luego cuando me fui de allí os voy a contar un detalle porque es bastante heavy. Que el tío decía que, bueno, él había estado en la droga, en la heroína, el tema empezó todo por una ouija que había hecho cuando era joven y que luego había llegado incluso a planear, sabiendo que no era dueño de sí mismo, matar a sangre fría a una persona. Y que con todo él lo que había vivido, incluso había tenido pistolas en la cabeza y tal, que decía que no tenía miedo, por las noches tenía que dormir con la luz encendida porque decía que sentía como si tuviese un león rugiéndole delante de la cara. Y aparte, en medio de todo esto, estaba durmiendo muy poco, 4 o 5 horas por las noches, estaba en la escuela de interpretación en un curso avanzado, estaba haciendo una obra que el personaje vivía esta situación. Era un joven con una pareja en la preguerra alemana que iban a tener un niño, no tenían dinero para mantenerle, la madre tenía neumonía y podía morir en cualquier momento y tenía que quedarse el niño, una vecina nuestra que era muy cruel, que nos iba a negar como padres. Entonces, aparte de todo, yo todos los días en clase tenía que meterme, porque es una escuela de método, muy en serio en los pantalones de esta persona y hacer mías estas circunstancias. Entonces, si sumas lo uno y lo otro y lo otro y lo otro, yo pensé, puedo, soy un tío fuerte y tal, pero además se me mezcló con una crisis de fe muy fuerte. De repente empecé a rechazar la Iglesia de forma fuerte, a cuestionarme todas las verdades, a volver a investigar todo lo de la Virgen, una rayada fuertísima. Escuché un testimonio de un ex sacerdote y como que creí que me despertó cosas y tiré hasta que de repente un día no me pude levantar de la cama. Y dormí como 15 horas, me desperté con una fiebre de 40 grados, una sinusitis bestial, no tenía calefacción ese invierno, fue 2012, que fue el invierno más frío de todos, y fue el infierno. O sea, mi casa, es que esto es absurdo que pasaran tantas cosas malas. Se me rompieron incluso el tendedero, no podía lavar la ropa, tenía la casa llena de ropa sucia. No tenía fuerza para hacer la cama y me movía de una habitación a otra durmiendo un rato, como 15 horas todos los días. Tenía la casa llena como de tazas con cucharillas y la loza sin lavar porque no tenía agua caliente. Bueno, fue un desastre, no os podéis ni imaginar. Luego fui al médico, no me quiso dar antibiótico, le armé un pollo a una farmacéutica increíble. Bueno, fue como un punto de destrucción tremendo, ¿no?
Entonces, en medio de eso, estaba con un sufrimiento tan fuerte que nunca me lo había planteado, pero me entraba como fobia social. No sé si os ha pasado alguna vez, creo que en gran parte, no os asustéis, es por el trabajo de actores, que sí que me comentaron que hubo gente que trabajó en este mismo método y terminaron en un psiquiátrico de verdad. El 60% de mis compañeros de clase iban al psicólogo todas las semanas y yo, en cierto modo, empecé a ver que mi mente se estaba yendo por otro lado, ¿no? Y allí solo en Madrid, aislado con toda esta situación de mierda, recuerdo, me ayudó un sacerdote, la única persona que en ese momento me ayudó. No me interesaba casi la confesión ni nada, pero como se me había roto el tendal, vino pues el hombre con el que me confesaba a colocarme el tendal y sí que me pareció de las cosas más tiernas que recuerdo que han hecho por mí en toda mi vida, porque en aquel momento no era ni capaz de colocar el tendal. Entonces, ¿qué ocurrió? Que bueno, pasé una noche horrible, estaba escribiendo un guión con una trama súper oscura ahí de un tío que era un animal y me despertaba cada 5 minutos por la noche y como que mi mente seguía ella sola repasando el guión y era como estar en una fábrica con estas máquinas que van una y otra vez en mi cabeza, una tortura increíble, y me desperté como con un infierno de calor que no podía soportarlo más. Y llegué al baño y por primera vez en mi vida había una caja de pastillas, no sé si de ibuprofeno, de no sé qué, y dije, lo mando toda la mierda. O sea, pensé en tomarme la caja entera de pastillas y que se acabase ya aquello, porque ya no quería, o sea, perdí las ganas, perdí las ganas de vivir, no me interesaba ya nada, y 2, no tenía fuerzas para vivir, la verdad. Y como en uno de estos flashes que te vienen, pues las únicas 2 cosas que en aquel momento me mantuvieron es que evitar el dolor que le podía generar a mi familia, sobre todo, ¿no?, si hacía aquello, por un lado, y por el otro, pues también que sería una ofensa a Dios, ¿no? En cierto modo, pues ya que me había dado el regalo de la vida, en cierto modo tirarlo así a la basura, pues tampoco, aunque no estuviese a buenas con él, no me parecía correcto. Me fui ya como en todo este desastre, pedí ayuda por favor, le dije a mi familia que alguien viniese, en el único momento de lucidez que tuve, me fui inmediatamente a Galicia en autobús, me quedé una semana con una depresión bestial, en la que esta vez sí que no veía la salida. Ya no era una depresión en plan, estoy una semana en cama con mis amigos y me arreglo. No, de verdad de que tenía el deseo de verdad de morirme y de que no quería ya, no tenía ni el menor interés por la vida, perdí las ganas de vivir. Y ocurrió que en este momento, mi padre me ponía películas italianas, comedias chorras, Navidad en Cancún, Navidad en Holanda, Navidad en no sé qué, y como que con esa tontería me animé y dije, si me voy un año de Erasmus a Río de Janeiro, pues igual me animo. En plan, me digo una brasileña. Entonces, como ya no tenía fe en nada, dije, voy a buscar diversión como hacía antes y a ver si con eso me animo. Me puse a entrenar mucho, me ponía electrolatino y a hacer flexiones ahí como un animal y tal. Y aunque no tenía ninguna alegría, de hecho mi padre me dijo una vez algo que recuerdo que fue muy fuerte, ¿no? Que aunque es un hombre aparentemente no muy sensible, me dijo, si vas a ir a Brasil buscando la felicidad, no la vas a encontrar. Y como que en cierto modo que mi padre, que es un hombre aparentemente no sensible, que sin decirme nada de cómo yo estaba, porque yo era actor y sabía ocultar, aunque tuviese esas locuras pasándome por dentro, a mis padres no les iba a mostrar lo que me pasaba en el corazón, ¿no? Que mi padre en cierto modo viese de forma clara eso como para decirme aquello, me tocó un poco el corazón, ¿no? Entonces dije, vale. Dios, para los mayores misterios, los mejores trabajos que hice en los últimos tiempos y mejores pagados, me vinieron justo cuando estaba en esa fase de mierda, con lo cual era de cama a Madrid, a la sierra, a hacer trabajos en la nieve y tal, o una editorial para Armani, para Squire y no sé qué. Entonces actuaba, hacía el modelo fantástico y luego me volvía al avión, me volvía a pegar el tiro y me quedaba zombie otra vez, ¿no? Entonces, en este juego macabro dije, el cabrón, con perdón, que me ha metido en todo esto o que ha empezado a que yo quiera buscar algo, saber algo, es el tío este que me encontré por la calle y digo, si este tío fue el que me metió en este sarao, este tío es el que me va a sacar de este sarao. O el único que creía que me podía sacar de este sarao. Nada, le escribo tal, el tío, venga, nos vemos donde te conocí. Habían pasado 3 años, el tío sabía perfectamente en el sitio donde me había visto. Llego, quedo con él, le llego tarde, el tío no tiene ningún problema, no sé qué. Como que cualquier cosa, por absurda que parezca, la podía saber de mí, en plan, si hasta me apetecía estar en una cafetería o dar un paseo, aunque yo no era casi ni capaz de decir nada, el tío sabía exactamente lo que yo quería, como si te leen el pensamiento, exactamente igual. Entonces empezamos a pasar por la calle, yo iba vestido muy guay, como con gorra para atrás, intentaba hacerme el simpático y casi nadie podía saber, como yo soy actor y sigo siéndolo, lo que me estaba pasando por dentro. Pero este tío, al poco, primero me dice, ¿cómo nos conocimos? ¿Qué tal? Estaba con esta señora, no sé qué, que tenía dones. Me dice, cuidado, los que tenemos dones especiales tienes que cogernos con pinzas. Y ya me quedo, ostras, qué fuerte, ¿no? Entonces sigo caminando tal, entonces el tío empieza a hacer unas cosas espectaculares
sobre Dios. Os voy a comentar una porque esto es otra galaxia. El tío me dijo que imagínate si es grande el alcance del castigo que todos los hombres desde Adán hasta hoy venimos manchados con el pecado original. Y yo, ¿qué coño es esto? Y me dice, pues imagínate cómo es la misericordia de Dios porque es infinitamente mayor su alcance que el alcance del castigo. Y yo, ¿qué es esto? Entonces sigo caminando, el tío me para y me dice, Dios es la clase y la elegancia. Me dice, a ti lo que te pasa es que tienes una depresión que te ha partido por la mitad, ¿no? Y yo no le había podido decir ni una palabra nada de lo que me pasaba, pero el tío como que en cierto modo sabía exactamente lo que me estaba pasando. Entonces, en medio de esto, me dice, si quieres que se te pase la depresión, deja de mirarte el puto ombligo, empieza a mirar los problemas de los demás y ya verás cómo se te pasa la depresión. Cuando estaba con él era como que todo lo demás se desenfocaba, veía al tío ahí con sus ojos azules, la mirada clavada, y me seguía mirando como con esa autoridad que me daba órdenes, hasta siéntate, lo que sea, pero como con una dulzura que aquello no es de esta galaxia. Entonces el tío me dijo algo que me impresionó bastante. Me dijo, si quieres ganarte la simpatía del jefe, haz obra de justicia con la viuda, con el huérfano, con el enfermo y con el extranjero. Y, o sea, como que me sonaba nuevo y raro todo lo que me decía, en cierto modo. Y me dice, la verdad es que te has portado como un ángel. Pero yo, esto no os lo he contado, el principal problema que tenía es que en la escuela de actores había entrenado mucho el odio, ¿no? Hay un ejercicio que es cuentas pendientes, que es como hacer la escena reprimida de violencia o de lo que sea, y a veces en la escena juegas a matar a alguien. Crees que no pasa nada, pero luego vas a la vida real y en cierto modo es como el bíceps. Si haces mucho bíceps, no puedes salir del gimnasio y decir aquí que no se vea. O sea, todo ese odio que yo había entrenado cuando iba por la calle, cuando estaba hablando con alguien, me salía y era horrible, porque yo lo controlaba, porque tengo cabeza, pero en cierto modo a lo mejor estaba hablando con alguien y me venían ganas reales de matarle por la bestiada del trabajo de actores que había hecho, ¿no? Entonces, en cierto modo, yo, aunque por fuera podía ser muy simpático y muy agradable, por dentro estaba lleno de mierda. Entonces este tío me dice, la verdad es que te estás portando como un ángel, lleva en castidad bastante tiempo. Y me dice, pero de nada sirve ponerle al corazón una capa blanca, cubrirlo con una capa negra y luego volver a poner por encima otra capa blanca. Y yo estaba como, o sea, no sé, en otra dimensión, la verdad. Entonces el tío como que me dio unos consejos súper buenos y en cierto modo me arrancó la primera sonrisa en muchos meses, ¿no? Pero como que tampoco, o sea, dije, vale, sí, este tío me ha dado buena información, voy a empezar a ayudar, pero cuando iba a ayudar mi problema seguía estando, ¿no? Porque este odio trataba de ayudar a una viejecita a lo mejor, pero en vez de hacerlo de corazón, por dentro me venía pues esta bestiada de a lo mejor ganas de matarla, de verdad. Digo, o sea, mi corazón estaba para cogerlo y tirarlo a la basura, o sea, estaba con mi madre o con mi padre o con quien sea, y aparte de los buenos sentimientos se me mezclaban con un odio y unas cosas que era aquello enfermo, ¿no? Y bueno, había perdido la fe. Os voy a contar un detalle que me dejó bastante tonto. En aquel tiempo, dijo Jesús, no, en aquel tiempo había planeado, con todo el dinero que había ganado en moda con estos trabajos, hacer un viaje exótico con una chica a Punta Cana. Ya había hablado con ella, la chica era preciosísima, sabía que yo le gustaba y tal, y el viaje precisamente no iba a ser un viaje santo. O sea, yo en cierto modo, en mi mente, aunque llevaba ya tiempo sin tener relaciones, tenía bastante claro lo que quería y a lo que iba a ir a ese viaje, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que cuando ya estaba todo organizado, de repente abro la Biblia, mis lecturas nocturnas, eso sí lo mantuve, y me sale el anuncio de la traición de Judas. Me molesta un poco, la cierro, pumba. Día siguiente vuelvo a abrir la Biblia y el anuncio de la traición de Judas. Cierro la Biblia, la dejo, al día siguiente vuelvo a abrirla. Por otro evangelista distinto, el anuncio de la traición de Judas. Cierro la Biblia, llamo a mi amiga, no vamos a Punta Cana. Vale. Sigo con esta historia, ya os digo, había perdido la fe en la Iglesia Católica, incluso estaba convencido de que hasta la Eucaristía era un sacrilegio porque no sé qué y no sé qué más. En mis lecturas nocturnas leo que dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él.
Y digo, vale, o sea, yo la Iglesia sí la cuestiono porque es algo humano, pero para mí, en cierto modo, había encontrado valor y fuerza en las palabras de Jesús, y entonces que Jesús dijese en persona que el que come su carne y bebe su sangre vive en él y viceversa, para mí fue como lo único a lo que yo me pude aferrar para realmente volver a creer en algo que tuviese que ver con la Iglesia. No por el hecho humano, que me producía un gran rechazo en ese momento, sino por el hecho de que una promesa de Jesús estaba allí para cumplirse. Entonces empecé a ir a misa porque me iba a confirmar, quería cancelar mi confirmación, pero por el sacerdote que me estaba preparando me daba pena. Me dijo, oye, Pietro, tal, ¿por qué no empiezas a aumentar la frecuencia de los sacramentos para preparar mejor la confirmación? Y bueno, como no me costaba mucho, pues dije, bueno, pues voy, por hacer feliz al hombre que por nada que yo quisiese, ¿no? Pero cuando empecé a ir a misa, iba de distinto, porque no me interesaba ni lo de que dijese el sacerdote, ni la Iglesia Católica, ni nada, sino el hecho de que si yo comía aquella carne y bebía aquella sangre, que además nos daban, gracias a Dios, el cáliz, que Jesús iba a venir a vivir en mí. Entonces, yo estaba tan tocado de la cabeza que no era capaz ni de cerrar los ojos en misa, porque tenía como tanta tortura mental que no era capaz. Entonces, iba a misa y con los ojos abiertos, lo único de lo que me ocupaba era de saber que me estaba comiendo a Jesús, y lo único que podía cambiar mi corazón, que estaba para tirar a la basura, era que aquello que yo me comía, que era Él, lo transformase. Bueno, lo empecé a hacer con calma, tal, y ya os digo, había dejado otra vez la carrera, estaba en Santiago un mes, pumba, de repente pude volver a Madrid y pasé de dejar mis estudios porque no tenía fuerza para nada, dejé la escuela de actores porque aquello ya era demasiado, y saqué las mejores notas que había sacado en toda mi vida hasta aquel momento. Y de repente como que todo en mi vida y toda aquella porquería, en cierto modo, el león que tenía en el corazón, sin que yo humanamente pudiese hacer nada, y aunque era un buen consejo el de este señor, no me ayudaba para tener el corazón limpio, hubo algo que empecé a flipar porque aquel odio y las ganas de matar a las señoras, etcétera, etcétera, que para mí se había convertido en una tortura, como que de repente se empezó a diluir. Entonces, en cierto modo, me quedé flipando, ¿no? Porque dije que descubrí que realmente allí había algo más que la Iglesia y unos hombres que se disfrazan o que se visten, ¿no? O sea, que realmente descubrí una fuerza que era muy superior a nada que yo pudiese pensar, y que ya no solo era algo teórico de Jesús está en el pan, no. O sea, yo estaba, que incluso hablé con psicólogas y tal, mi familia, nadie me pudo ayudar. Y sin hacer absolutamente nada de eso, solo comulgando y pensando, bueno, lo hacía todos los días, por satisfacer a este hombre, que Jesús estaba allí, como que mi corazón de verdad empezó a calmarse y a apaciguarse. Y entonces dije, ¿qué es esto? Y a partir de ese momento, pues, no lo sé, ya pude empezar, en cierto modo, a hacer todo lo del servicio y todo esto que este señor me había propuesto, ¿no? Y ya no deseando matar a los niños o ancianas, sino con un corazón más calmado. Es duro, ¿no? Porque cuando llegas a un punto de destrucción interior tan fuerte, como luego volver a poner todo en orden, cuesta mucho, pero lo que sigo flipando, o sea, me he hecho un poco adicto en el sentido de dependencia, ¿no? O sea, como yo he llegado a un punto de destrucción tan fuerte, en cierto modo, estoy como obligado a mantenerme muy cerca de Dios, porque a nada que me descuido se me van las ganas de vivir y se me va todo, ¿no? O sea, Él en cierto modo me ha como obligado a depender de Él, pero en cierto modo para mí es una bendición, porque cuando estoy cerca de Él, creo que lo más importante, y nos olvidamos mucho, es la conversión del corazón. Porque yo qué sé, yo en aquel momento, en cierto modo, mis obras sí, había dejado de acostarme con mujeres y tal, pero el corazón iba a misa o rezaba, pero porque había que hacerlo. Pero el hecho de que cuando comulgamos pedimos la conversión real del corazón, ahí es cuando empieza a hacer otro rollo. Porque todo lo que haces de mentira y por cumplir y porque te lo han educado de vez en cuando con un ápice, evidentemente somos humanos súper frágiles y no existe nada permanente, ¿no? Pero sí que hay algo que dentro de ti, cuando pides eso, que empieza a cambiar de verdad. Y mola, hombre, hay fases muy chungas, tampoco es que sea todos los días un sol fantástico, pero, jope, no sé, es muy fuerte. Y en cierto modo eso, desde ese momento, aunque yo lo de ir a misa todos los días para mí era para chalaos mentales, con perdón, ahora yo soy el chalao mental. Y lo que antes no entendía, para mí es hoy, yo lo llamo mi gasolina, ¿no? Tampoco creo que sea algo que convenga hacer de forma egoísta, pero creo que en cierto modo, si queremos hacer el bien, como está muy lejos de nuestro corazón, pues la naturaleza, vale, que una madre cuida a su cría, pero una madre cuando un gorila le da un castañazo no le pone la otra mejilla, ¿no? Pero el hecho ese de
de que si recibimos a Jesús, en cierto modo, empieza como a brotar de forma lenta y progresiva, pero real, el deseo de hacer el bien, es algo heavy. O sea, yo que he vivido como de forma muy egoísta mucho tiempo, como que de repente ver en mi corazón que tengo ganas de servir y en cierto modo la necesidad de servir, empiezo a sentir como algo marciano que yo no sé. O sea, que sé que no es mío, porque jamás ha estado, no está en mi educación, ni está en nada, y en cierto modo sí que va cambiando mi vida. Y es bonito, pero es difícil y no lo sé. Yo creo que hasta aquí, más o menos. Y luego ya es una aventura. Y bueno, sí, creo que hay una cosa más. Sobre el tema de lo de las relaciones, ¿no? Que eso es otra cosa que me tuvo mucho tiempo pues dándole vueltas. Yo, en cierto modo, pensaba que el tema de la castidad... José Pedro, ¿tenemos 5 minutos o...? Sí. Que era algo que era propio de la Iglesia y que yo no me tomaba nada en serio porque digo, bueno, esto es un invento humano que han acordado pues, los católicos porque, no sé, en cierto modo les convendrá. Y luego, en medio de esto, seguí con mis lecturas y encontré una vez una frase de Jesús que me llamó mucho la atención, que además no lo había leído casi nunca, que dice, y bueno, le preguntan como los fariseos que si qué alimentos hacen impuro, no sé qué, y Jesús le dice, como no os equivoquéis, lo que hace impuro al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Entonces ahí hace una lista y habla de adulterio, y robos, no sé qué, y otra cosa que decía era fornicaciones. Yo digo, bueno, me suena a fornicar algo sexual, voy a buscarlo en el diccionario, y en la RAE dice algo así como cópula o yunta carnal fuera del matrimonio. Entonces me quedé un poco en estado de shock porque digo, vale, yo sabía que la Iglesia dice que no se pueden tener relaciones antes del matrimonio, yo lo llevaba dejando de hacer por prudencia, pero el hecho de descubrir que Jesús había dicho que las relaciones hacen impuro el corazón, en cierto modo yo también lo entendía por luego que miras al mundo de una forma más egoísta, en cierto modo. O sea, egoísta en el sentido de que, no lo sé, es tremendo, ¿eh? En verdad lo de cuando has tenido bastantes relaciones, como que, o sea, sí que entiendo lo que es la impureza en el sentido de que a lo mejor cosas que antes no venían ahora te pueden atormentar más y las luchas y las llevas y es una cruz y tal y se lleva con calma, pero en cierto modo sí que veo un poco lo que puede ser esa impureza, ¿no? Como que algo queda un poquitín sucio en el corazón y es difícil. Y luego leyendo el Apocalipsis también flipé porque las cartas con las que empieza, que son 7, precisamente uno de los temas en los que se insiste es las fornicaciones, como que había una sacerdotisa que decía que sí era lícito fornicar y tal, pero las cartas precisamente avisan al pueblo de Dios que la fornicación es algo que a ojos de Dios no está bien. Entonces, ¿qué ocurre? Luego también dentro de eso entra el punto de que a veces es difícil de entender, ¿no? Porque yo decía, las relaciones son algo bueno, tal, no sé qué, pero luego por otro lado, como veo a la gente que ha respetado y ha sido educada en respetar eso, que para mí en su día fue una chorrada, porque me parecía algo como muy atemporal y fuera totalmente de lugar, veo que esa gente vive como con más felicidad, incluso les veo los ojos distintos y veo algo en ellos como de realmente de pureza, o incluso, mira, en las chicas se ve mucho. Si os fijáis, igual ya son sensibilidades artísticas mías, pero cuando veo los ojos a lo mejor de una persona o incluso chico que todavía no ha tenido relaciones, como que en los ojos tiene como una alegría distinta. Y lo he vivido en propia carne, ¿no? Y en cierto modo, cuando empiezas con todo eso, que evidentemente también tiene su parte de disfrute y tal, pero lo haces de forma desordenada y hay algo como que de tristeza que a mí que me cuesta todavía a día de hoy como quitar, ¿no? Y en cierto modo sí que creo que la gente que se ha mantenido firme o la gente que todavía no ha tenido relaciones, pues que veo algo en sus ojos como de, no sé. Y si pudiese volver atrás, que bueno, Dios sabe por qué he llegado hasta aquí, estoy convencido al 100% de que mi virginidad sería un tesoro que quedaría para la mujer de mi vida cuando me casase con ella. Pero bueno, ya son cosas personales. Y nada más. ¿Lo entiendo o...? Gracias a Dios.